Muy buenos días para todos y para todas. Soy Marisol Beira, presentadora del evento. Es un placer tenerlos a todos con nosotros. Bienvenidos a la rendición de cuentas de la Unidad Nacional de Protección, vigencia 2015, un evento que nos involucra a todos. Esta transmisión de cuentas se está transmitiendo vía streaming a todo el país a través de la página web de la Unidad Nacional de Protección, www.unp.gov.co. Un saludo a todos nuestros internautas. Quiero presentarles a los directivos de la UNP y a las personalidades de la mesa principal. Ellos son la doctora Aida Abella Esquivel, presidenta de la Unión Patriótica, la doctora Gloria Inés Muñoz Parada, jefe de la Oficina de Control Interno de la UNP, la doctora Yalile Caterín Asaf Abueita, secretaria general de la UNP, el doctor Diego Fernando Mora Arango, director de la UNP, el coronel Nelson Aceros Rangel, subdirector de protección, y el coronel Álvaro Javier López Pavón, subdirector de evaluación del riesgo. Claro que sí. Está también la doctora Claudia Yurley Quintero, directora de la Corporación Ana Frank, Trata y Tráfico de Personas. Las dos invitadas especiales, la doctora Aida Abella y la doctora Claudia Yurley, nos darán posteriormente sus testimonios como directoras de nuestra población objetivo. También contamos con la presencia hoy de la coordinadora de comunicaciones, la doctora Susana Carvajal Contreras, y un saludo muy especial al Comité de Rendición de Cuentas de la Oficina Asesora de Planeación y a los asesores del despacho, doctor Juan David Bello Guevara, y a la doctora Tania Buitrago. A continuación, los invito a ponerse de pie y a entonar las notas del himno de Colombia. A continuación, escucharemos el himno de la Unidad Nacional de Protección.
y mujeres que te hacen honor, muy expertos en el vasto campo y difícil de la protección, trabajando incansablemente, amparados en la Constitución, para dar bienestar a ese pueblo, paz y gloria a nuestra nación. Sol naciente que alumbra los campos, oh gloriosa unidad de progresión, heredaste un legado invaluable, gran orgullo de nuestra nación. Bajo el sacro pendón de la patria, hace historia tu nombre y labor, protegiendo la vida y la honra de Colombia en su gran dimensión. Buen futuro a la patria daremos con firmeza y con decisión. Si es posible nuestra propia vida, ofrendamos por esa misión. Lograremos el triunfo anhelado por la unidad nacional de protección. Impedir una Colombia digna, soberana y libre de opresión. Sol naciente que alumbra los campos, oh gloriosa unidad de protección. Heredaste un legado invaluable, gran orgullo de nuestra nación. Bajo el sacro pendón de la patria, haz tu historia, tu nombre y labor, protegiendo la vida y la honra de Colombia en su gran dimensión. Pueden tomar asiento, por favor. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica de esta rendición de cuentas? Les informamos que desde hace varios días la Unidad Nacional de Protección puso a disposición de la ciudadanía su red social Facebook para recibir las preguntas. Estas inquietudes serán respondidas inmediatamente termine el doctor Mora su presentación. Las preguntas que desee hacer el público asistente, con mucho gusto las podrán hacer a través de un formulario que Dayana, por favor levantar la mano, y Mónica, a este lado, les entregarán previa que ustedes levanten la mano y digan que necesitan ese formulario para hacer las preguntas. Las respuestas a las mismas las anunciaremos oportunamente cuando las vamos a responder. Otro anuncio, y es que si en el recinto hay personas que necesiten responder requerimientos de carácter personal frente a la UNP, les solicitamos por favor dirigirse al primer piso, donde serán atendidos por el Grupo de Atención Ciudadano. Estas solicitudes recibirán respuesta en los términos establecidos en la ley. Ahora sí, invitamos entonces al director, al doctor Mora, a hacer la presentación de la rendición de cuentas vigencia 2015 de la Unidad Nacional de Protección. Buenos días a todos, buenos días a los compañeros de dirección, muy buenos días a la doctora Aida Abella, presidente de la Unión Patriótica, buenos días a Claudia de la Corporación Ana Frank, muchas gracias por acompañarnos, buenos días a todos los funcionarios, a los interesados en esta rendición de cuentas. Reciban todos el saludo especial de una institución que, como la nuestra, ha entregado toda su capacidad a favor de la protección de quienes sufren las distintas amenazas en Colombia y contribuido al buen destino de los acuerdos históricos de La Habana. Mediante la oferta institucional que garantiza la seguridad de quienes regresan a la vida civil para ejercer la política sin armas. Gracias a todos por estar aquí en la rendición de cuentas sobre la vigencia 2015, un periodo regido por los principios fundamentales del buen gobierno, la transparencia y la participación ciudadana. Como una institución adscrita al Ministerio del Interior, prestamos un servicio que gira en torno a la garantía de los derechos fundamentales,
que sigue los dictados del derecho internacional humanitario y se acoge a lo señalado en dichas materias por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Somos protectores de la vida y por ende constructores de la paz. En el nuevo escenario de la paz, continuaremos avanzando en la calidad de nuestro servicio, como hasta ahora, basados en la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Contribuiremos así a la ampliación de la democracia, porque la protección facilitará que se escuchen todas las voces en el debate nacional. En este encuentro presentaremos los logros obtenidos gracias a la dedicación, el esfuerzo de quienes integramos la UNP y le servimos al país desde los 17 grupos regionales de la entidad que pretenden acercar nuestro servicio al ciudadano. Somos eficaces. Colombia camina hacia la paz y la UNP garantiza la protección del más preciado de los derechos, la vida. Por eso, ser eficaces es nuestra prioridad y lo hemos logrado así, lo evidencian los resultados de la gestión misional en el 2015. Durante el año 2015, 11.888 beneficiarios contaron con medidas de protección. El análisis de la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad nos permite asignar medidas de protección idóneas para cada situación, asegurando así la eficacia en el cumplimiento de nuestra misión. Con este propósito, el grupo de valoración preliminar, en los que participan 9 entidades del Estado, estudió 6.456 casos, de los cuales 22 casos ponderaron como extremo, 3.842 como extraordinario, 1.973 como ordinarios y en 619 casos no se tomó una determinación teniendo en cuenta la ausencia del nexo causal o el desistimiento en el procedimiento por parte del peticionario entre las principales causas. Al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, compuesto por 3 entidades y encargado de llevar a cabo la valoración integral del riesgo y recomendar las medidas de protección, y todas sus acciones complementarias, llegaron 8.723 casos, 2.339 más que los remitidos en el año 2014. De los 8.723 casos atendidos, en 77 sesiones del CERREM, el 78% correspondió a riesgo extraordinario. Servimos a 17 grupos poblacionales a quienes protegemos en razón de su cargo y del nivel de riesgo. El mayor grupo de protegidos corresponde a servidores públicos que en su gran mayoría son concejales de los diferentes municipios del país. La Unidad Nacional de Protección articula, coordina y ejecuta la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas o de género, víctimas de violencia, desplazados, activistas de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo o en la razón al ejercicio de un cargo público, liderazgo sindical y ONGs. A los casos indicados se deben adicionar 303 trámites de emergencia debido a la coyuntura electoral. En total se entregaron medidas de protección por trámites de emergencia a 191 beneficiarios. Las reevaluaciones por temporalidad son los nuevos análisis de las medidas asignadas por cumplimiento de su vigencia para establecer si continúan o no con la medida y en qué condiciones. En cumplimiento a la normatividad, se realizaron 2.865 reevaluaciones por temporalidad durante el año 2015, 496 más que en la vigencia anterior. A 31 de diciembre del 2015, el costo total de las medidas de protección superó los 454.144 millones de pesos. La efectividad en la protección
también exige el análisis permanente para ajustar, suspender o finalizar las medidas de protección. En ese sentido, se realizó el desmonte de medidas a 880 beneficiarios con el fin de concentrar los recursos de la UNP en los beneficiarios que realmente requieren protección. Dentro del Plan Democracia, una estrategia interinstitucional para facilitar la protección de los aspirantes a las elecciones regionales del 2015, se atendieron 2.690 casos. Dentro de estos se encuentran candidatos y dirigentes políticos. En el 2015 se realizaron valoraciones de riesgo colectivo con los consejos comunitarios Renacer Negro en el Cauca y en el Alto Mira y Frontera en Tumaco, departamento de Nariño, y 21 familias de Santa Rosa de Guayacán, Huaumán. Se entregaron medidas de protección con enfoque diferencial a más de 17 comunidades étnicas. A dichas comunidades con enfoque diferencial respecto a su cultura ancestral, a su entorno y a sus condiciones sociales, se proveyó de diferentes elementos de protección, entre los que se encuentran capas impermeables, linternas, alarmas, botiquines, botas de cauchos, pitos, morrales, colchonetas, hamacas, cantimploras, ropa, carpas, campanas de bronce, radios de intercomunicación, cámaras fotográficas, mulas para el transporte de carga, motocicletas y lanchas con motor, suministro de combustible y capacitaciones en autoprotección. La eficacia institucional de la UNP se expresa igualmente en el fortalecimiento de la protección mediante procesos de capacitación liderados por la entidad. Al respecto, realizamos procesos de instrucción en autoseguridad y autoprotección a la Agencia Colombiana para la Reintegración, a las mujeres víctimas, a los líderes reclamantes de tierras, a los periodistas, indígenas y entre otros. Sonido. Revisemos el sonido del video porque no. Se realizó igualmente el apoyo a la Escuela de Policía Militar, orientando... Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Se realizó igualmente el apoyo a la Escuela de Policía Militar, orientando instrucción en formaciones avanzadas, explosivos, armamento y tiro, graduando y certificando 4 cursos para un total de 250 participantes de la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, INPEN. Se desarrollaron procesos de gestión que optimizan la eficiencia de los procesos de implementación de los vehículos. Se establecieron protocolos para los procedimientos llevados a cabo por el Grupo de Valoración Preliminar, GVP, con el fin de optimizar sus resultados y definir los criterios para evitar cualquier filtración de la información.
Unidad Nacional de Protección a la vigencia de 2015 se ha centrado en el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de sus procesos internos para ofrecerle al país y especialmente a la población protegida un servicio institucional de calidad que responda a las necesidades de cada grupo objetivo. Así, el concepto que rige en la actualidad de las actividades administrativas de la UNP es el de la transparencia, comprendido como la gestión integral de la institución sobre los logros, alcanzando un cumplimiento del 91% de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Proteger el más preciado de los derechos, la vida, es posible gracias a la gestión eficiente que la UNP le da a los recursos. Somos eficientes en la ejecución del presupuesto. A diciembre del 2015 logramos comprometer el 97% de los recursos apropiados. Se obligó el 90% del presupuesto y se realizaron pagos equivalentes a más del 90% del mismo. Somos eficientes en la administración de los recursos y logramos grandes ahorros para la entidad. Prueba de ello fueron los procesos de contratación con operadores. En el de hombres de protección, por 119.000 millones de pesos, se generó un ahorro de 14.000 millones de pesos. Y en 2 procesos para contratación de vehículos blindados y convencionales, por 271.000 millones de pesos, conseguimos un ahorro de más de 42.000 millones de pesos. La UNP generó un ahorro de más de 56.000 millones de pesos en la adjudicación de estos contratos, los cuales fueron el de hombres por un término de 8 meses y el de vehículos por un término de 24 meses. La eficiencia de nuestro sistema de gestión nos permitió en el 2015 realizar 48 convenios interadministrativos por un valor cercano a los 67.000 millones de pesos con el fin de procurar que las entidades asuman el costo de protección de sus funcionarios que se encuentran en riesgo, recaudando un 418% más que en el año 2014. Se asegura que la mayoría del presupuesto de la UNP se dedica entonces a las poblaciones más vulnerables y no a la protección de los servidores públicos. La Oficina Asesora Jurídica, dentro de sus actividades de mejoramiento continuo, trabaja en el fortalecimiento de la defensa jurídica y administrativa de los intereses de la entidad, junto con los asuntos que en virtud de la sucesión procesal debe atender del extinto DAS y del programa que se encontraba a cargo del Ministerio del Interior. Se atendieron 1.087 procesos por la UNP en el 2015 en relación a la sucesión procesal. Y otra vez se quedaron sin sonido. He ahí una de las cosas que tenemos que mejorar para este año, la parte tecnológica, que estamos bien colgaditos. Implementación de medidas, lo cual da un espacio. Es importante destacar que la Unidad Nacional de Protección inició el proceso de elección y pago de sentencias judiciales, en las cuales se encuentra condenado el extinto DAS, y que debido a la sucesión procesal establecida a la ley, le corresponde atender. Sobre este asunto se expidió una circular externa a todos los interesados en adelantar el trámite de cobro ante la UNP.
se encuentra adelantando la notificación personal de los actos administrativos que ponen fin a la implementación de medidas, lo cual da un espacio jurídico para debatir a través de recursos la legalidad o no de estos actos administrativos. En la atención de las acciones de tutela y la presentación de las mismas, se ha venido desarrollando jurisprudencia de las altas cortes a favor del marco normativo de la UNP, donde se ha reafirmado que somos la entidad legalmente competente para conocer y adelantar estudios de nivel de riesgo a la población objeto del programa de protección, y que en ningún caso esa facultad legal puede ser usurpada por el juez de tutela o el solicitante de protección. Somos más eficientes gracias a que avanzamos en la proyección de la imagen institucional a través de acciones de comunicación estratégica. Generamos información por más de 50 medios de comunicación masivos nacionales. También estamos vinculados al sistema de información del Ministerio del Interior y participamos en sus espacios institucionales de radio y televisión. Hemos fortalecido la presencia de la entidad en las redes sociales, donde disponemos de espacios propios en los que divulgamos contenidos que destacan los logros de nuestro equipo humano y su impacto en la sociedad colombiana. Y el Plan de Comunicaciones Estratégicas, documento que contiene el derrotero institucional frente a las necesidades de fortalecer la imagen institucional y consolidar la reputación corporativa. Por primera vez se conformó un equipo de comunicaciones que está contribuyendo a que los procesos de comunicación dentro de la UNP se den con mayor dinamismo y fortalezcan la cultura interna. El equipo de comunicaciones alimenta a diario la página web institucional, nuestro principal medio externo, y desarrolla un plan de medios en ambiente web que comprende la apertura de un canal YouTube, el fortalecimiento de los contenidos de nuestro perfil de Facebook, con las historias detrás de las acciones institucionales, y el Twitter. Generamos confianza porque en la UNP aseguramos la calidad. Certificación del sistema de gestión de calidad de la entidad en ISO 9001-2008 y NTCGP 1000-2009. Avanzamos en el mejoramiento de los trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites Portal del Ciudadano y se implementó la gestión del riesgo con base en sus respectivas políticas y lineamientos. Destacamos igualmente la obtención de recursos económicos destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad y la migración de los servicios web a la nube, lo que ha permitido incrementar la capacidad de almacenamiento de datos. De igual forma, se implementó el sistema de control de PQR para mejorar la atención al ciudadano. Se definió e implementó el proyecto de conectividad unificada de red de datos para que las sedes de la UNP mejoren su comunicación y la calidad de los servicios de tecnología. Y se aprobó la destinación de recursos para la implementación de un moderno esquema de gestión documental. Generamos confianza porque formamos permanentemente a nuestro equipo humano y propendemos por su bienestar. Se realizaron 50 encargos en empleos de carrera administrativa de la planta de personal de la UNP y se crearon diferentes espacios para la formación de los funcionarios en derechos humanos y derecho internacional humanitario, paz y posconflicto, atención a víctimas y enfoque diferencial de género. Estas actividades se desarrollaron en coordinación con instituciones como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En el tema de la protección a personas se desarrollaron espacios formativos en técnicas de servicios de seguridad. Se llevaron a cabo entrenamientos en polígonos y se implementaron pruebas psicofísicas en el manejo de armas para garantizar la idoneidad del personal en el uso de esta herramienta. Y se realizó una jornada de fortalecimiento de análisis de riesgo
para optimizar y fortalecer la misionalidad como analistas de riesgo. Igualmente se realizó el diplomado en estrategias para el abordaje y protección de sectores y poblaciones en riesgo extraordinario o extremo con la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá. En el campo interno, fortalecimos la estructura organizacional de los grupos regionales de protección GUR. Se celebró el Día de la UNP, donde se recalcaron los valores de la entidad y se encuentra en desarrollo un espacio de integración familiar, aplicada a todos los grupos regionales de protección. Aseguramos la confianza porque nuestra prioridad es la atención del usuario. Por ello, creamos el Grupo de Atención al Usuario GAU. Participamos en ferias nacionales de servicio al ciudadano e implementamos el sistema de control de PQRs que nos ha permitido ganar inmediatez en la capacidad de respuesta pese al alto flujo de requerimientos. La UNP trabaja para conocer las percepciones sobre la entidad y proponer estrategias de mejoramiento mediante la encuesta de satisfacción de usuarios entre los solicitantes y los beneficiarios que elevan una PQRS ante la entidad. En los últimos 4 meses del año 2015 se aplicó vía telefónica a 630 usuarios de Bogotá y 74 en las regiones. Más del 85% calificó nuestros servicios como buenos. Afianzamos la transparencia. Ganamos en transparencia porque permanentemente evaluamos, controlamos y proponemos acciones de mejoramiento. Creamos la campaña anticorrupción, su trámite es gratuito, que mediante las llamadas telefónicas, atenciones personalizadas y respuestas a PQRS, se recuerda a la ciudadanía que los trámites en la ONP no tienen ningún costo. Se ajustó la estrategia antitrámite de las medidas mediante el perfeccionamiento del formulario de medidas de protección y la actualización en el Sistema Único de Información y del Portal al Ciudadano. A 30 de diciembre del 2015, la entidad contó con un avance del 100% en este tema. La entidad se propuso un ambicioso plan de mejoramiento institucional que diera solución a las diferentes problemáticas encontradas en la unidad y evidenciadas por los órganos de control, el cual a 31 de diciembre del 2015 arrojó que el 84% de las acciones programadas fueran solucionadas en su totalidad, lo que conllevó a que el plan alcanzara el 73% de cumplimiento a solo 6 meses de haber iniciado su ejecución. En materia del sistema de control interno, debemos resaltar el empeño de todos los servidores de la entidad para lograr que el mismo alcanzara un nivel satisfactorio, con una calificación de 73.6 sobre 100 posibles, de acuerdo con los parámetros establecidos por la función pública. En vigencias anteriores, la evaluación no superó el nivel intermedio. La Unidad Nacional de Protección ha elaborado la metodología del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, con el fin de plasmar los componentes que hacen referencia a la estrategia de lucha contra la corrupción, para que estos no afecten el crecimiento económico de la entidad y aumente la capacidad para atender a las poblaciones que hacen parte de nuestro programa de protección. Los componentes elaborados han sido útiles y sus resultados satisfactorios, obteniendo una calificación del 98% durante la vigencia del 2015. La evaluación permanente de la gestión de la entidad se cumple por la Oficina de Control Interno, que alcanzó el 98% de cumplimiento del Plan General de Auditoría aprobado para el 2015. Gracias al compromiso y al ambiente de autocontrol que hemos logrado imprimir a la cultura de la Unidad Nacional de Protección. La rendición de cuentas forma parte de la cultura de la transparencia y como tal es una oportunidad sin igual para presentarle al país lo que hemos hecho como delegatarios de la función de proteger la libertad, la vida, la integridad y la seguridad de las personas amenazadas en Colombia. Con la conciencia de que aún resta un largo proceso de mejoramiento y ajuste institucional,
Pudimos hoy, sin embargo, mostrar un buen número de logros que nos permite afirmar que avanzamos por un buen camino, en la dirección adecuada y hacia el destino correcto, apoyar la construcción de la paz. La gestión de la Unidad Nacional de Protección comprende actualmente una amplia acción interinstitucional, escenario desde el cual la entidad ha trascendido su objetivo misional para incrementar su impacto transformador en la realidad de los protegidos. En instancias de gran reconocimiento como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos, OEA, fuimos escuchados. En su reciente informe Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia, reconoció incluso nuestra labor y destacó el modelo protector que hemos creado como un ejemplo hemisférico de la responsabilidad política del Estado colombiano. En La Habana también nos reunimos en varias oportunidades con los integrantes de la mesa de diálogo para valorar los mecanismos de protección que acompañarán a quienes se reintegren a la vida civil y escojan el camino de la actividad política para servirle a Colombia. Desempeñamos con orgullo el trabajo de protectores de la vida, un gran desafío que nos ha encomendado la democracia para que sus hombres y mujeres amenazados puedan decir libremente lo que piensan. El país espera con gran expectativa que la paz se afiance en todos sus confines y que entienda sus beneficios a quien la aguardamos. Y cuando llegue, queremos rodear a quienes hayan confiado en la institucionalidad con nuestro servicio y nuestro conocimiento. Mientras tanto, nuestra misión continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mora, por su presentación. Antes de darle la palabra a nuestras invitadas especiales, la doctora Aida Abella y a la doctora Claudia Yurley Quintero, les recuerdo a los asistentes que en la carpeta que les entregaron a la entrada están los formatos para las preguntas y que si desean, si ya lo tienen y desean hacer alguna pregunta, pues les rogamos que la formulen y que luego levanten la mano para que las personas encargadas de recogerlas pues nos la puedan pasar y darles respuesta así a sus inquietudes. Entonces invitamos ahora a la doctora Aida Abella, presidenta de la UP. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias, doctor Mora, por habernos invitado. Un saludo muy especial a la mesa, pero también a todas las mujeres y hombres que están aquí y que trabajan, aunque no estén aquí en la UNP. Yo creo que hay que hacer actos de justicia en este país y uno es reconocer la labor que ha jugado la Unidad Nacional de Protección. Desde luego que todavía tenemos muchas cosas que arreglar. Siempre le digo al doctor Mora que yo peleo por la cuota de mujeres en todas las entidades. No me ha nombrado todavía una escolta mujer y la necesito. Pero bueno, esas son cosas administrativas que en últimas vamos a tener que mirar cómo podemos arreglar toda una serie de situaciones. Pero lo fundamental es que nos sentimos más tranquilos. Esto era impensable hace 20 años, 10 años, absolutamente impensable que pudiéramos tener unos esquemas que nos garanticen caminar un poco más tranquilos. Pero aspiramos a que haya un día en que nadie necesite escoltas en este país. No quiere decir que queden desempleados, porque tenemos muchísimas cosas que hacer sin altos riesgos. Y yo creo que este país lo que necesita es eso, crear mucho más trabajo y entender que todos tenemos derecho a vivir en este país. Por eso es tan importante el ejemplo que ustedes han dado, que entiendo que hay otros países que lo quieren copiar, porque necesariamente tuvimos un pasado muy difícil, muy complicado, donde las mismas escoltas nos seguían. Y yo creo que eso en buena parte ha mejorado, porque no era que ellos quisieran seguirnos, era que sus jefes les exigían que dieran nuestros datos, dónde estudiaban nuestros hijos, dónde comprábamos el Colgate,
a dónde íbamos a hacer mercado, a qué plaza recurríamos, etcétera. Pero esas cosas ya pasaron. Creo que todos nos estamos alistando, además, como dijo el director, para construir la paz. Y en esa paz vamos a tener que hacer todos parte de nuestro trabajo. Y en la UNP, también lo he hablado varias veces con el director, los trabajadores deberían depender de la UNP, no tanto de los contratistas, porque en este país, yo no sé, creo que no es el caso de la UNP, no los he visto enredados por ahí en escándalos y demás, pero creo que un azote de la corrupción son los contratistas en Colombia. Baste no solamente mirar lo que pasa con los contratistas que tienen que llevar los alimentos a las escuelas. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo el café en leche se puede trasladar de Teusaquillo a Ciudad Bolívar o viceversa? No, aquí lo que necesitamos, por ejemplo, en el renglón de la educación, que lo conozco muy bien, trabajé 21 años en el Ministerio de Educación Nacional, y si algo me conozco de este país es por la cantidad de viajes que hicimos, no a las capitales y en los hoteles de 5 estrellas, sino durmiendo en campos, en ciudades, en la selva y demás, mirando cómo estaban nuestros niños en la educación. Y yo creo que en todo, como hablaba con la ministra la semana pasada, pues siempre había una estufa, un comedor, unas señoras que hacían la comida fresca para los niños y un Econma que compraba, además en el pueblo, porque eso activaba un poco la economía regional. Y yo creo que han entendido que los contratistas en este país hacen parte de la corrupción enorme que carcome las instituciones. Y por eso no estamos de acuerdo tampoco con los contratos en obras públicas. ¿Cómo así? Hay sectores de la economía donde se invierte el 10% y se roban el 90%. Y eso no puede seguir siendo una constante en Colombia. Si algo podemos hacer en la paz es desterrar los factores de la corrupción. Y nosotros como empleados públicos, me cuento siempre los empleados públicos, porque me pensioné siendo trabajadora del Ministerio de Educación en el exilio, donde me tocó vivir por muchos años porque era imposible sostenerse uno con vida en Colombia. Pero ahora, en esta nueva etapa que queremos que se construya, yo creo que es necesario que todos pongamos nuestro entusiasmo. Nosotros como funcionarios públicos, porque nos pagan los ciudadanos. Es decir, que el trabajo y la atención nuestra tiene que ser extraordinaria, tiene que ser supremamente buena, porque es el contribuyente el que nos está pagando. Eso mismo pedimos a las fuerzas militares, como pedimos a los maestros, como pedimos a todo el mundo. A nosotros nos pagan. Un poco los salarios bastante complicados, porque mientras los parlamentarios tuvieron ayer o antier 2.700.000 y casi 2.800.000 de aumento, pues los salarios mínimos y los salarios medios pues fueron muy malos. Pero no aspiramos tanto a los aumentos. Yo creo que si los parlamentarios quisieran hacer un acto de generosidad, todo el parlamento renunciaba y esa plata la pudiéramos llevar a pensionar a nuestros campesinos mayores de 65 años, que ni uno solo tiene pensión de jubilación en este país. Aspiramos a que las cosas sean mejores y que calmándose la guerra, por lo menos con parte en este momento de las FARC, pero luego del ELN y luego en unos rezagos del EPL, en este país podamos avanzar hacia las reformas para contribuir a que sean mucho más justas las cosas en Colombia. No entiendo cómo no hay un solo campesino pensionado en Colombia. No puedo entender cómo nuestros campesinos que trabajan de sol a sol y antes de que salga el sol no pueden tener a sus 65 años una pensión de jubilación. No puedo entender cómo aquí hay pensionados de 25 millones y hay 2.532.000 personas mayores de 65 años que no tienen un peso de pensión. Pero todas estas cosas las vamos a tener que arreglar, pues hablando y eligiendo personas que no estén tampoco vinculadas con la corrupción. Porque aquí los grandes partidos, se me dispensan, me imagino que la gran mayoría son liberales, conservadores, de cambio radical, etcétera, etcétera. Esos partidos mayoritarios llegan corrompidos al Parlamento porque han comprado votos
y hay necesidad de rescatar toda esa plata que invirtieron para luego volver a presentarse a las elecciones. Eso lo discutíamos ayer en el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay que hacer grandes reformas, pero una de ellas es la reforma electoral. Esa reforma electoral que posibilite contar los votos como se depositan, el voto electrónico, pero también sacar a los contratistas de la registraduría. Porque ustedes no saben, yo tampoco hasta hace muy pocos días, quienes diseñan los formularios, quienes cuentan los votos, quienes dan los resultados y quienes hacen los escrutinios son los contratistas. Pues entonces, ¿para qué tenemos la Registraduría Nacional del Estado Civil? Para que le pague a los contratistas. Y eso no puede ser. En fin, yo creo que nos aprestamos a un momento histórico en la vida nacional. Y esperamos, va a crecer, entiendo, la unidad. Y va a crecer porque hay un trayecto de la paz en que tienen también que conservar la vida quienes dejan las armas, que también son ciudadanos colombianos, con dificultades, sin dificultades, con razón o sin razón, cada cual tendrá su juicio, pero en últimas son colombianos que tienen que vivir en este país y a los cuales hay que proteger. Entonces, yo creo que queda un largo camino por recorrer, que creo que van a un fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección y creo que en esa protección también habrán hombres y mujeres. Esperamos que la cuota se aumente en la unidad. Doctor Mora, se lo hago en público porque siempre he sido también defensora de los derechos de los trabajadores, pero también de los derechos de las mujeres. Y por último, les doy mis agradecimientos personales por todo lo que han hecho cada uno de ustedes, por conservarle la vida a la gente, porque si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Y ustedes tienen la salvaguardia del derecho fundamental, que es conservar la vida de todos los colombianos, independientemente de su filiación política, credo religioso, militancia sexual, escogencia o preferencia de cualquier cuestión que represente vivir decentemente. Por eso, cuenten con nosotros en lo que se requiera también. Un gran agradecimiento a todos ustedes y doctor Mora, gracias por hacer tantas cosas también, por esa cuestión de la anticorrupción que me llamó tanto y que aplican en la unidad. Ojalá se conviertan en una de las entidades que dan ejemplo de transparencia y de no corrupción para beneficio de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Agradecemos el testimonio y el reconocimiento al personal de la UNP de la doctora Abella e invitamos ahora a la doctora Claudia Yurley Quintero, directora de la Corporación Ana Frank, Trata y Tráfico de Personas. Buenos días, mi nombre es Claudia Quintero, como indicaron, soy activista de derechos humanos y dirijo una corporación que es la Corporación Ana Frank. Quiero hacerles un agradecimiento por esta invitación, no me esperaba este honor de estar en la mesa con personas de tan excelentísima labor. Quiero agradecerle especialmente en ese momento a los 2 hombres de protección que cuidan mi vida a diario y la de mis hijos. Ese compromiso personal, esa entrega. Cada caso es importante en la UNP, la incorporación del enfoque de género. Es muy triste entregar mi privacidad y parte de mi libertad, separarme de mis hijos, pero cuando una mujer o una niña que ha sido explotada sexualmente dentro o fuera de Colombia me mira a los ojos y me dice gracias, y cuando me veo en el espejo cada día viva, gracias a mis hombres de protección, recupero mis fuerzas y recupero las ganas de seguir luchando. Cuando denunciamos el Bronx, descubrimos que la red de trata más grande de Latinoamérica funcionaba en este sitio. Teníamos miedo, sabíamos que nos expondríamos,
pero 200 o 300 niñas y niños esclavizados nos exigían hacerlo. Madres buscando a sus hijos e hijas nos obligaban a tomar el riesgo. El país lo supo, existía la trata de personas y que allí, en estos sitios, nos hicieron objetivo militar. Repartieron fotos mías en el Bronx, como una enemiga de ellos por haber denunciado. Confiamos en las garantías por las cuales luchamos hace muchos años, desde el momento que se solicitó la creación de un ente civil que nos protegiera. Confiamos en estas garantías para nuestra supervivencia. Ahora tenemos las mujeres explotadas por las BACRIM, los niños. En campamentos paramilitares les toca dar servicios sexuales a 40 y 50 paramilitares. Esto no lo sabe el país, pues siempre se ha enfocado en combatir a la subversión. Esto es un delito invisibilizado. Hay explotación laboral en las zonas mineras. Cuando voy a las regiones, muchas veces me toca salir corriendo, porque cuando entrevisto a una víctima, ya de una vez me identifican. Dejamos la vida en esto, como lo hacen ustedes, como lo hacen mis escoltas, como lo hace Diego Mora. Yo represento aquí a un equipo valiente, anónimo, solidario. Gracias, doctor Diego Mora. Usted de la provincia hace patria en este país. Usted ya puso su cuota de victimización en este país, siendo víctima usted también y su hija del secuestro. Gracias a las psicólogas de la UNP que en algunas oportunidades me han tenido que ver llorar. Gracias a los escoltas nuevamente que me ven sufrir, reír, sonreír a diario. Gracias a toda esta unidad de protección por esta labor. Y quiero que sigan tan comprometidos con cada ser humano y con cada vida como lo han venido haciendo. Un abrazo a todos y a todas. A la doctora Claudia también agradecemos su testimonio y su agradecimiento y reconocimiento con el personal de la UNP. Ahora sí, entonces vamos a dar respuesta a las preguntas que formularon los ciudadanos a través de nuestra red Facebook. Una de ellas, doctor Mora, es del señor Carlos Pérez, que llegó el 20 de junio y dice, ¿cuál es la proyección de la UNP según misión y visión? ¿Nos regalan un micrófono, por favor? Ok, 2. Gracias. Ya viene para acá el micrófono inalámbrico para que usted desde la comodidad de su puesto pueda responder. Qué pena. ¿Me repites nuevamente? Sí, señor. Es del señor Carlos Pérez, que llegó el 20 de junio y dice, ¿cuál es la proyección de la UNP según la misión y la visión? Bueno, en este caso leeré la respuesta. En concordancia con nuestra misión y visión, la entidad desea ser referente internacional en la prestación de los programas de prevención y cuidado a la vida. Para ello, su estructura organizacional, procesos, recursos, infraestructura física y humana se proyecta para fortalecer y hacer respetar los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna de 1991. Pero hoy más allá. Esto lo que nos viene pues implica un reto bastante importante porque no estamos hablando solo de la protección de las FARC. Aquí estamos hablando también de la protección de todos los defensores de derechos humanos, de los partidos de la oposición, de todos aquellos y en especial que pues por una u otra forma de pensar van en contravía de intereses y de personas y de grupos que la única forma que tienen para expresarse es la violencia. Y ahí es donde está el reto de la unidad, no dejar que esas personas y esos grupos se salgan con la suya. Ese tal vez es el mayor reto, no solo de la unidad, sino también de Colombia entera. Tenemos que aprender a ser tolerantes con las ideas de los demás. En este orden de ideas, pues,
en todos los aspectos, presupuestalmente y en los aspectos personales de infraestructura, pues tendremos que fortalecer día a día la Unidad Nacional de Protección para poder enfrentar eficazmente este reto. Por eso también los invito a todos, aprovechando que hay gran cantidad de funcionarios aquí, a seguir trabajando con compromiso y avanzando en aquellas tareas que sabemos que tenemos pendientes para que pues podamos enfrentar lo que viene de una forma más idónea y eficaz. Gracias, doctor Mora. Otra pregunta es de Rodrigo Jiménez de Simproseg. ¿Cuál es la implementación de las medidas de seguridad para los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC? A ver, ese es un tema que, pues, como ustedes han escuchado en las noticias y en diferentes medios oficiales y no oficiales, después de varias jornadas de trabajo, se determinó que la Unidad Nacional de Protección iba a coordinar el programa de protección de las personas que hicieran tránsito de las FARC, ya sea a la vida civil o a la vida política, llamémoslo así, mediante la participación de un nuevo partido. No solo a ellos, sino también a sus familias, a sus simpatizantes. Esto se hará mediante la creación de una nueva subdirección que se encargará de coordinar todo ese programa. Esa subdirección, de todas formas, también tendrá que implementar los lineamientos que se establezcan en un comité que va a ser conformado especialmente por un delegado directo del presidente de la República, por el director de la Unidad Nacional de Protección y por otras, llamémoslo, personas, ya sean directamente de las FARC o del gobierno nacional, de acuerdo a sus necesidades. Los esquemas de protección van a ser mixtos. ¿A qué se refiere? Contarán con personal que sea directo de las FARC, que cumplirá unos requisitos muy específicos, que serán capacitados para poder ejercer su labor como escolta, y de igual forma personal de la Policía Nacional o de la UNP según sea la necesidad. Eso aún no se ha establecido con claridad de cuántos son, cómo son, cuáles serán los protegidos iniciales, cuál será el tamaño de ese grupo, cuál será el tamaño de los esquemas, cuántos hombres serán de una u otra fuerza. Eso será trabajo precisamente de los próximos meses y del cual se tendrá que ocupar el comité para determinar esos detalles, llamémoslo así. Gracias, doctor. El mismo ciudadano Rodrigo Jiménez pregunta, ¿qué pasará con el programa de protección de la UNP con la firma de la paz? No, ya lo hemos dicho, el programa de protección evidentemente seguirá fortaleciéndose, cada día tendrá más retos, pero es claro y es el anhelo que por lo menos en el mediano, en el largo plazo, pues también deje de ser indispensable, como bien lo dijo la doctora Aida, porque yo creo que si transitamos el camino de la paz y de la reconciliación, pues evidentemente no será necesario esquemas de protección. Gracias. El ciudadano Andrés Bernal Leuro pregunta, buenos días, ¿qué proyectos o planes de estabilidad laboral tienen planeados para los hombres de protección que llevamos tercerizados e inclusive vinculados como contratistas con el programa de protección desde el extinto DAS? Bueno, mire, ese es, llamémoslo, que una de las principales preguntas de todos los escoltas que son parte de operadores privados. Desde ya la semana pasada logramos finalmente contratar una firma para el estudio de cargas laborales y el proceso de destercerización. Ese proceso no es tan fácil como decir, vengan aquí a partir de mañana, ya no hay
más tercerización y todos comienzan a ser incorporados a la unidad. ¿Por qué? Primero, porque es que hay una diferencia sustancial entre los ingresos de una escolta que está en la planta de la Unidad Nacional de Protección y los ingresos de una escolta que está tercerizado. Para ser específicos, el promedio de salario de una escolta de la Unidad Nacional de Protección no alcanza el 1.400.000 pesos mensuales. Segundo, a la escolta de la Unidad Nacional de Protección no se le pagan horas extras, no se le pagan recargos nocturnos. ¿Por qué? Porque así está el decreto. Y se lo he dicho a todo el mundo, lo que pasa es que la administración pública es bastante compleja. Esto uno podría decir que lo debería solucionar rápidamente, pero no, aquí hay bastantes detalles. Voy a dar un ejemplo. Logramos el año pasado que en el presupuesto de la unidad nos aprobaran por parte de Hacienda y Planeación Nacional un rubro para reconocer las horas extras y los dominicales y festivos a los escoltas de la unidad. Y tenemos el rubro en el presupuesto y no lo podemos usar. Porque la ley, los decretos y las normas establecen que los escoltas, y ustedes conocerán más de ese tema, que hicieron tránsito del extinto DAS a la Unidad Nacional de Protección, tienen esas restricciones y por lo tanto nosotros no podemos reconocer eso. Cosa injusta, bastante injusta. Y un escolta tercerizado, sus ingresos mensuales son alrededor de 2.400.000 pesos netos. Pues esto genera un desequilibrio bastante complejo. Estamos hablando entonces de que no es solo ingresar los escoltas a la planta de la Unidad Nacional de Protección, es cómo también mejoramos las condiciones de los escoltas que están en la planta de la Unidad Nacional de Protección. Porque si los fuéramos a ingresar en este momento, pues sencillamente tendrían que aceptar de que sus ingresos tendrían que reducirse en más de 1 millón de pesos mensuales. Eso no es justo tampoco. Y voy a dar otro ejemplo. Teníamos 52 vacantes para poder ingresar como escoltas de planta de la Unidad Nacional de Protección, que tenían que cumplir unos requisitos que están establecidos en los decretos que crearon la unidad y que son los que establece Función Pública. Les mandamos la solicitud a todos los sindicatos de los escoltas para que postularan las personas para que entraran al programa de protección. ¿Qué nos encontramos? Creo que no llegaron sino 5 o 6 hojas de vida. Porque apenas les decían que es que el salario iba a ser 1.300.000 pesos, pues sí queda como difícil. Porque apenas se les decía que es que tenían que cumplir unos requisitos como tener bachillerato o tener una formación tecnológica o técnica, la gran mayoría no lo cumple. Entonces, esto no es de decir es que destercerizamos, no, esto es que tenemos que cambiar toda una estructura de la unidad, tenemos que cambiar toda no solo la estructura, llamémoslo de los requisitos exigidos, sino también toda una estructura de sueldos. En la Unidad Nacional de Protección, cuando se creó, y ustedes lo saben, la crearon con solo 14 cargos como profesional universitario grado 18, creo que es, cuyos salarios son 2.600.000 pesos. Y se le exige especialización universitaria. Es que eso tampoco es justo. Entonces aquí el problema es estructural y todos los días trabajamos para tratar de que eso se solucione. No es fácil porque la situación fiscal del gobierno tampoco lo permite. Pero igual hay que comenzar esa tarea y eso es lo que pretendemos precisamente aprovechar esta coyuntura a ver si logramos mejorar la situación, por lo menos de algunos dentro de la unidad. Otro punto en la destercerización.
Se cree de que es que la planta que, por ejemplo, se colocara, o sea, si dijéramos vamos a destercerizar los 3.000 escoltas o 1.000 o 2.000, que entonces automáticamente ellos entrarán a planta y quedarán como planta definitiva del Estado. Resulta que no. Ya hay conceptos en diferentes entidades del Estado donde dicen que de crearse una nueva planta o de expandir la planta de la Unidad Nacional de Protección y casi que de cualquier entidad sería mediante plantas provisionales. ¿Eso qué quiere decir? Que esos nuevos escoltas que se incorporen en planta serán por un término de 3 o de 4 años máximo. Entonces, pues eso tampoco, pues la estabilidad laboral sería por 3 o 4 años. Tercer punto, que es que todos los escoltas que actualmente pertenecen al programa de protección de forma tercerizada pasarían automáticamente a ser de planta porque sí, y resulta que no, que tienen que cumplir los requisitos y pasar los exámenes de la Comisión de Servicio Civil para poder ingresar a la planta de la Unidad Nacional de Protección. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier escolta del país, así no esté dentro del programa de protección, también puede concursar para pertenecer al programa. Y vaya si hay escoltas desempleados en el país. O sea que tampoco va a ser o tampoco es garantía de que todos los escoltas en el momento en que se vaya a decir que se va a destercerizar van a quedar dentro de la planta de la unidad. Creería que hay un alto porcentaje de probabilidad de que más bien no sean muchos los que logren clasificar. Entonces, pues esto tampoco es la panacea, lo de la destercerización como se quiere presentar por parte de algunas personas. Claro que es importante y nosotros sabemos que es importante aumentar la planta de la unidad y creemos que es importante que cada vez sea mayor la cantidad de escoltas que estén en la planta, pero ese camino no va a ser fácil por esas razones que les estoy diciendo. Por lo menos en lo que corresponde a esta administración, aspiraríamos que en un lapso de un año podamos estar diciendo de que podemos ampliar la planta, ojalá, y más o menos en cálculos así, más o menos gruesos en unos 600 escoltas, que sería lo que nos permitiría poderle subir los salarios a los escoltas actuales con respecto a los que ingresarían. Y aún así, con el reto también de poder modificar esas restricciones en el pago de las horas extras a los escoltas de la planta de la unidad. Bien, doctor Mora, estas fueron las preguntas que recibimos por Facebook y ahora vamos a dar inicio a las preguntas que recibimos aquí por parte de los asistentes a este evento. Pregunta Samir Salazar, ¿por qué la UNP, teniendo en cuenta su misión y visión, se encuentra adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa? Es la primera pregunta. Pues es que es claro, porque es que el Ministerio del Interior es el ministerio que, llamémoslo, tiene como responsabilidad toda la política de derechos humanos. Y este es un programa que esencialmente defiende y protege el principal de los derechos, la vida. Y por lo tanto, pues lo más conveniente es que dependa del Ministerio del Interior. Tengo que ausentarme. Una reunión de mujeres. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Bella. La segunda pregunta, doctor Mora. ¿Cuáles son los grupos de interés que asistieron a la audiencia de rendición de cuentas? ¿Hay organizaciones sociales, otras entidades públicas? ¿Hay ciudadanía? Yo en este momento no puedo responder porque no tengo llamémoslo, la relación de las personas o de la asistencia a la rendición de cuentas. Evidentemente la
invitación se hizo de forma general en todos los canales establecidos tanto por la ley y adicionalmente por la ley, pues por los que nosotros usualmente utilizamos con el único objetivo de que pues asistieran todos los grupos de interés. Esperaría que existan asistentes pues de gran parte de estos grupos. Y de todas formas pues también se aseguró la transmisión por streaming para que pues se tuviera oportunidad de presenciar la rendición de cuentas y poder hacer también llegar sus preguntas, las cuales pues serán respondidas en los términos que dice la ley. Pasamos ahora a la pregunta que hizo Antonio Guerrero. ¿Tiene la UNP información de cuántas personas con medidas de protección vigentes durante el 2015 fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos? Y de ser así, ¿dicha información está desagregada por población? A ver, nosotros tenemos clara la estadística de cuántas personas tienen esquemas o alguna medida de protección durante el año 2015. Creo que lo presentamos en la rendición, son alrededor de 11.800 que contaron con alguna medida de protección. Evidentemente, si estas personas cuentan con una medida de protección es porque en algún momento han sido amenazadas o están en riesgo por su actividad como defensores de derechos humanos, como periodistas, como activistas sociales, como reclamantes de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. De estas personas que tienen medidas de protección, tenemos conocimiento alrededor de unas 10 o 15 hechos que aún teniendo medidas de protección hayan sido efectuados en contra de estas personas. Sin embargo, pues lo que sí, gracias a Dios, podemos dar parte es que durante el año pasado, de las personas que contaban con esquemas de protección, creo que no hubo sino una persona que murió después de un atentado y fue porque una vez el esquema lo había dejado en la casa, al cabo de un tiempo decidió salir a la esquina a comerse un perro caliente y sin el esquema. Y ahí pues fue objeto del atentado. Eso pues que tenga más o menos, pues que recuerde el año pasado que haya sido objeto de algún atentado con esquema de la unidad. Esta es la última pregunta de los asistentes, no entiendo el nombre, es de apellido Rodríguez, no sé quién sea. No es una pregunta, es una manifestación y es: la paz viene de la mano de la UNP. Los felicito. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente reitero el agradecimiento por asistir a esta rendición de cuentas, pero más allá de la asistencia, el agradecimiento por el trabajo continuo y dedicado en la unidad. No quiero irme sin aprovechar el espacio para manifestar una preocupación. En los últimos días he recibido muchos mensajes en donde me están enviando, digamos que casi que pruebas de que hay personas y especialmente que hacen parte de diferentes sindicatos tercerizados que están pidiendo plata para ingresar al programa de protección y están usando mi nombre para esa actividad. Aprovechándose también con el tema de que es que con los nuevos esquemas que vienen en el proceso de paz, que es que con esos dineros que pagan les aseguran de que van a ser contratados en la unidad para hacer parte de esos esquemas. Totalmente falso. Y yo creo que he estado reflexionando y pensando en algunas formas, entre las cuales ahora yo creo que sacaremos una directiva en el sentido de que cualquier escolta que vaya a ingresar al programa de protección, como es obligatorio hacer las pruebas de confidencialidad y confianza, yo creo que dentro de esas pruebas debemos incluir unas preguntas muy específicas
en el sentido de que se manifieste si han pagado o le han dado dineros a alguien para ingresar al programa de protección. Porque aquí manifiesto, aquí no hay que darle un peso a nadie, ya sea dentro de la unidad o fuera de ella, para ingresar al programa de protección. Y es evidente que hay muchos escoltas que están desempleados precisamente porque todos conocemos que hay sectores de la economía que por la situación por la cual atraviesan, pues han despedido o han disminuido sustancialmente sus esquemas de protección. Y puedo decir que hay más de 2.000 o 3.000 escoltas desempleados, pero no por ello las personas pueden aprovecharse de esta situación para quitarles la plata impunemente. Y finalmente, pues quiero agradecer a personas que hoy no están aquí y que hicieron parte de nuestro equipo de trabajo durante el 2015 y que pusieron su granito de arena para mejorar cada día, como son el doctor Ricardo López, secretario general de la unidad durante el 2015, el coronel Pompi Pinzón, subdirector de análisis de riesgo, y la doctora María Eugenia Navarro, quien se desempeñó en la oficina de planeación. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mora Arango. A la mesa principal también muchísimas gracias. Y damos entonces por terminado este espacio de rendición de cuentas de la UNP Vigencia 2015. Gracias a todas las personas que nos vieron vía streaming en todo el país, a los directivos y a todas las personas que colaboraron de una u otra manera en este encuentro, que como dijo el director, el doctor Diego Fernando Mora Arango, contribuyó al fortalecimiento de dos principios del buen gobierno: la transparencia y la participación ciudadana. Muchas gracias y muy buena tarde para todos.